Como parte de la campaña Falsa Independencia, vamos a iniciar una serie de coloquios en donde vamos a estar discutiendo algunos temas relacionados al tema y a esta actividad que quiere hacer el gobierno de celebrar esta falsa independencia. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la génesis, cómo surgieron las familias criollas y la oligarquía actual que vive hoy en nuestro país. Esto es importante porque es algo estructural, social, político y económico en nuestro país, y hay algunos aspectos que debemos de analizar y conocer de nuestra historia. Es por eso que hoy empezaremos con el tema de la génesis, un poco conocer de dónde son esas familias, quiénes son, y también vamos a hablar sobre el tema del racismo. Para esto pues estarán acá varios compañeros y compañeras, la compañera Lesbia, Héctor Mila, Carlos Fajardo y Edgar comentándonos, y continuaremos con otros programas. Entonces adelante, escuchemos. Bueno, después de recordarles que el repartimiento y la encomienda fueron la fuente de riqueza de estas redes familiares durante la colonia, ¿verdad? O en otras palabras, esta oligarquía o redes familiares acumularon toda la riqueza a partir de la encomienda y a partir del repartimiento de los indígenas. Otra cosa de suma importancia es que dentro de estas redes familiares fueron funcionarios de la administración colonial en los cabildos, tenían cargos altos de alta jerarquía y gozaban de poderes y privilegios que la corona les otorgaba, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo muy corto, pero es un ejemplo que ilustra que, por ejemplo, a principios del siglo XVI, en el año 1500 y algo, el conquistador Bernal Díaz del Castillo recibió por encomienda una buena parte de lo que hoy se conoce como el departamento de Zacatepeques. Tal fortuna fue posteriormente ampliada mediante el matrimonio con Teresa Becerra, hija del encomendero Bartolomé Becerra. A su vez, este matrimonio de Díaz Becerra casó a sus hijos con otros hijos de encomenderos, por ejemplo, de la familia de León Pérez Dardón y Vargas Cepeda, que eran partes de las... Ellos tuvieron y amasaron las mayores partes de las fortunas de esa época colonial del siglo XVI. Las redes familiares eran y son medios para acrecentar fortuna y hacen la diferenciación sociorracial. Por ejemplo, la actual familia Castillo es propietaria de fincas, bancos y el monopolio de la cerveza, entre otros. Y estos son descendientes del conquistador Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Allí en la diapositiva que les presento, dice cómo se integran estas redes familiares. Miren, compañeros, las redes familiares se forman de dos maneras. La A es por linaje. ¿Qué quiere decir que es por linaje? Bueno, por linaje es porque tiene que ver con la consanguinidad. Y estas personas que armaron estas redes familiares practican, por eso coloqué dentro de paréntesis, el racismo, la endogamía y el nepotismo. Endogamía es que se casan entre ellos mismos, ¿verdad, compañeros? Y dentro de este linaje hay dos clases de familias. Yo coloqué ahí las familias primarias, que las familias primarias son la columna vertebral desde la conquista de generación tras generación. Como por ejemplo, en el Acta de Independencia de 1821 aparecen las firmas de Mariano Aycinena y Mariano Beltranena. Y hoy en día existen familias vinculadas a los Aycinena y a los Beltranena, ¿verdad?
Entonces, digamos que esos apellidos que mencioné yo ahorita y que las firmas están en el acta de independencia, pertenecen a las familias primarias. Ahora, coloqué ahí las familias secundarias. Las familias secundarias son las que se emparentan o se emparentaban o se casaban con las primarias para formar parte del poder. Como lo mencioné de primero, ¿verdad? Las familias primarias son la columna vertebral de esas redes familiares. De la otra manera, ¿cómo se integran las redes familiares o las oligarquías en este caso? Es por alianzas. Ahí coloco yo en la diapositiva factores que conectan a las redes familiares. Yo encontré que hay 5 factores. El primer factor es la alianza por matrimonio. Y es ahí donde se forma lo que los estudiosos llaman tela de araña, porque es cuando las familias se van emparentando. Por ejemplo, yo coloco a los Castillo, Novela, los ubico, y así se van casando dentro de ellos mismos. La segunda manera de alianza son por negocios. Ellos se alían por el negocio industrial, comercial, bancario, de servicio. La tercera forma de alianzas es por cercanías geográficas. Yo, por ejemplo, un ejemplo que se me viene ahorita es que se matrimonia Patricia, yo creo que es de apellido Escobar, con Arzú, y ella es de origen español, de origen salvadoreño. El otro factor es el factor sociorracial, la alianza sociorracial. Y el último es la alianza por participación en asociaciones políticas, religiosas, sociales y la formación de sus intelectuales orgánicos. Por eso las redes familiares o la oligarquía hace sus alianzas. Estas redes familiares o oligarquía, llamémosle oligarquía, ¿por qué se perpetúan en el poder o por qué están, digamos, ahí que no se mueven? Yo encontré por 4 causas. Primero, porque esas redes familiares o oligarquía tienen mentalidad de los vascos, o sea que tienen esa idea de la pureza de sangre, ¿verdad? Regreso ahí a lo que yo llamaba tela de araña, porque entre ellos, por eso practican la endogamia, ¿verdad? La otra forma que yo encontré de por qué se perpetúan es porque el Estado está a imagen y semejanza de sus intereses. Quiere decir que lo político, todo el andamiaje político y jurídico, cultural, social y económico les pertenece a esta oligarquía, ¿verdad? La otra manera por qué se perpetúan es porque poseen la mayor parte de la riqueza de Guatemala. Yo creo que al inicio les hablé de las encomiendas y de los repartimientos. Entonces, algunos estudiosos mencionan que el 40% de la riqueza del país pertenece a estas redes familiares oligarquía. También mantienen las redes familiares a través de las familias más poderosas, ¿verdad? Las que les mencionaba que eran como las familias primarias. En la época colonial e independiente que le llamamos, ¿verdad? Porque durante la colonia existieron, o los que se visibilizaban mucho eran los peninsulares, que eran los españoles venidos a Guatemala, y los criollos, que son hijos de españoles nacidos aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí yo quiero, digamos, dejar muy claro que los peninsulares eran los que gozaban de cargos de alta jerarquía y de poder.
y que ellos, digamos, tenían como más inclinación de la corona, mientras los criollos, hijos de españoles que nacieron aquí, que también había gente ilustre, habían médicos, abogados, grandes comerciantes, ellos tenían cargos pero de muy menor jerarquía que los otros. Todo eso empezó a causar roces, y todo eso empezó a causar molestias entre peninsulares y criollos, y fueron luchando por el poder político y económico. Eso dio origen a lo que se llama hoy la independencia de 1821. Por eso lo coloco dentro de paréntesis, donde dice criollos, ¿verdad? Miren, compañeros, en la época colonial e independiente, a partir de la oligarquía guatemalteca no hizo sino solo reproducirse y escasamente ampliarse con la incorporación de algunas nuevas familias. Pero yo coloco ahí la Revolución Liberal de 1871, que en algunos estudiosos le llaman que fue el segundo despojo, después del despojo español, ¿verdad? Y en esta Revolución Liberal de 1871 es donde se instaura el Estado liberal oligárquico, porque en este Estado liberal oligárquico permitió el surgimiento de las facciones cafetaleras e industriales de la oligarquía. El gobierno liberal de Justo Rufino Barrios promovió el cultivo del café a través de expropiaciones de grandes tierras a la iglesia y a comunidades indígenas, ¿verdad? Uno de los primeros en invertir en café fue José María Díaz Durán. Esta familia, junto con las familias Falla, Herrera y Cofiño, controlaban hacia finales del siglo pasado la producción de café en el departamento de Zacatepeques. El gobierno liberal también promovió industrialización en el país. En 1898, Carlos Novela Cle fundó la Empresa Nacional de Cemento, constituida en un monopolio antes llamada Cementos Novela, y en la actualidad conocida como Cementos Progreso. Asimismo, por esos años, los hermanos Mariano, Rafael Castillo Córdoba, fundaron la Cervecería Centroamericana. Mencionar la Revolución Liberal porque ahí se instaura el Estado liberal oligárquico. De último, yo coloco el bloque del poder oligárquico, ¿verdad? Porque la oligarquía en el tiempo espiral en el que vivimos ha sufrido acomodos y reacomodos, ¿verdad? Que hay mucho que hablar por ello. Hoy yo ya voy a terminar, pero quiero mencionarles que algunos mencionan que hay 22 familias poderosas, otros mencionan que hay 50 y algunos otros mencionan la G8, que son 8 familias poderosas. Siguiendo la línea de lo que está escrito por Severo Martínez Peláez en La Patria del Criollo, qué lástima, es un libro que se debería estudiar en todos los años desde sexto primaria hasta la universidad, ¿ya? Lo que decías de lo de las redes familiares es muy interesante porque si regresamos a los tiempos de la colonia, los conquistadores al principio de la colonia hicieron lo que quisieron con las masas indígenas. Entonces, en ese caso, esas instituciones que mencionaste, el repartimiento y la encomienda, básicamente fue el repartir indígenas para trabajar en las propiedades españolas, que necesitaban mano de obra para explotarla. El problema para ellos fue que la mano de obra se estaba acabando por los maltratos, como bien lo dice también Severo Martínez. Entonces, cuando aparecieron las leyes nuevas de 1542, es donde los indígenas dejaron de ser esclavos para convertirse, teóricamente, por supuesto, en siervos del rey.
entonces dejaron de recibir tantos maltratos. Es más, hasta hay elogios aquí en Guatemala para el encargado de implementar las leyes nuevas en 1544, un abogado de apellido Cerrato. En los anales, si no estoy mal, en los anales de los cachiqueres hablan de él, agradeciéndole que les haya quitado tanta carga. Bueno, pero el caso es que si retrocedemos en el tiempo hasta los primeros años de la colonia, podemos ver cómo los fundadores de las oligarquías aquí en nuestros países y en toda América, lo que querían era básicamente la explotación del trabajo indígena. Como bien dijo la compañera Vicky, en parte de su exposición, la oligarquía no ha habido una continuidad de todas estas familias, porque los conquistadores al principio se fueron empobreciendo, sus descendientes, y fueron reemplazados por otros nuevos inmigrantes españoles. Es interesante el hecho de que en la Recordación Florida habla cómo se trata de explicar las contradicciones entre los peninsulares, los que venían de la madre patria España, con los criollos que vivían aquí, ¿ya? Y entonces esas contradicciones llevaron en un momento a la independencia de Guatemala, ¿sí? A la famosa falsa independencia que estamos conmemorando, entre comillas, este año. Entonces ese es el origen de las oligarquías, la voracidad por explotar el trabajo indígena, ¿sí? Marta Elena Casauzi Arzú, en su libro Linaje y Racismo, habla precisamente cómo las redes familiares, que lo mencionó Vicky también, fueron una forma de mantener el poder a lo largo de años, ¿sí? La familia más antigua que hay aquí en Guatemala son los Castillo, que son herederos directos de Bernal Díaz del Castillo, que sería el segundo conquistador más importante después de Pedro Alvarado. Entonces los Castillo, los dueños de la cervecería, serían herederos directos de Bernal Díaz del Castillo, mientras que otras familias como los Aycinena, los Novela, los Casaus, los Arzú, fueron integrándose a lo largo de los siglos para formar estas redes familiares que mantienen el poder en Guatemala. Un hecho interesante, les voy a poner un ejemplo. Roberto Carlos, si no estoy mal, Roberto Carlos, el famoso Canela Díaz Durán, que fue candidato a alcalde, ahora ya no ha salido mucho en la televisión ni nada, pero si ustedes miran los Díaz Durán, si se hiciera la práctica de poner todos los apellidos que están detrás de cada uno de estos nombres de oligárquicos, este Díaz Durán es Aycinena, Beltranena, Casau, Sauzú, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que por convención solo pueden poner los apellidos más cercanos, pero si uno hace la investigación de, por ejemplo, los Díaz Durán, ellos están emparentados hasta más o menos 1790. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, toda esta gente de las oligarquías van jugando con diferentes opciones de poder para mantener el poder dentro de la misma órbita. Aunque aparenten que están compitiendo entre ellos, muchas veces simplemente cambian de color de camisola. Bueno, continuando con nuestro conversatorio, hay una palabra clave que tiene mucho peso, que es el racismo. Entonces, le vamos a dejar la palabra a nuestro compañero Héctor Nuila para que nos desarrolle el tema del racismo como aparato ideológico. Adelante, compañero. Bueno, buenas noches. En realidad, para seguir el hilo conductor de lo que hemos estado compartiendo hasta el momento, sí hace falta utilizar un poco de tiempo para ver cómo el pensamiento de tanto los llamados conquistadores, que fueron invasores,
respondiendo a aspectos del pensamiento colonialista y respondiendo de la ambición expansionista europea. Es decir, se lanzan a apropiarse de estas tierras y desplazar completamente de las mismas, aunque sigan viviendo de ellas, pero esclavizados, ¿verdad? Sobreexplotados en esas mismas tierras. Entonces esto obedece a una forma de pensar que obviamente en Guatemala es una temática que ha sido que no tiene mucha elaboración y que ha sido completamente puesta de manera secundaria, y es cuál es el elemento ideológico principal que genera esa actitud ante la vida del colonizador, del conquistador y del sobreexplotador de hoy en día. Y eso se llama racismo. ¿Por qué es el racismo? El racismo es un elemento de la ideología dominante en todo el desarrollo histórico de la humanidad. Siempre el ser superior se cree con el derecho divino y el derecho histórico de someter al ser inferior. Y entonces comienza a justificar cómo llevar a una concreción práctica esa dominación a través de situaciones como estas, las razas inferiores, seres inferiores. Hay que tomar en cuenta que en Guatemala se implanta el sistema colonial y más adelante, cuando también sobre la base de la sobreexplotación de todos los pueblos que integraban el pueblo maya. Entonces es aquí en donde a esa cultura maya, a esa civilización maya y a ese pueblo solo lo necesitan para sobreexplotarlo y generar la riqueza que les sirvió para el despegue del capitalismo naciente europeo. Entonces ahí ese es el racismo, el que comienza a actuar a nivel ideológico como tal. Consideraron a lo que hoy se llaman los indígenas como seres inferiores, en donde en algunos momentos todas estas familias que se han mencionado los pusieron en duda su misma naturaleza humana, los consideraban subhumanos y por eso tenían el castigo histórico y el castigo divino, ¿verdad? El cual ellos, cumpliendo con ese mandato, los sometían a extremos de esclavitud. Cuando ya se vieron necesitados de importar esclavos del África, que hoy son los pueblos afrodescendientes que habitan parte de nuestro territorio, es decir, ellos estaban protegidos por lo establecido en el Código Romano. Pero como el Código Romano había sido escrito para los esclavos como seres humanos, como parte de la humanidad, y los indios estaba todavía en duda su calidad humana, los españoles nunca aceptaron que se les aplicara a ellos algunos, algunos atenuantes de la esclavitud que establecían en el Código Romano, como por ejemplo conseguir su libertad. Eso estaba negado completamente. Entonces el racismo, eso lo hacen por ser seres inferiores. Entonces el racismo ahí como elemento ideológico pasa a ser, para algunos analistas y quienes aportaron a esto, y aprovecho la oportunidad para mencionarlo y evocarlo históricamente a Rodrigo Asturias, el comandante Gaspar Ilón, lo consideran el elemento ideológico principal para para aplicarse la sobreexplotación que se aplica
y que se reproduce y que se impone en esta, por lo menos en lo que hoy se conoce como Guatemala y como lo que hoy se conoce como América Latina. Entonces, esa es la situación de la función del racismo. El racismo como tal, también como todo elemento, tiene todo, se reproduce permanentemente para ir perfeccionando sus formas de acción y de todo. La concreción práctica del racismo está determinada, se lleva a cabo, más bien dicho, a partir de la discriminación racista. O sea, cabalmente hay bastante confusión, incluso hasta la forma de hablar. Yo he escuchado expresiones, he escuchado discursos, exposiciones, conferencias que hablan la discriminación, el racismo y etcétera. Es decir, ya no hayan qué más decir sobre el racismo, ¿verdad? Entonces, sí, realmente hay que ubicarlo. El elemento ideológico es el racismo. La concreción práctica, la materialización del racismo es la discriminación racista, la cual sobre la discriminación racista se saca la sobreexplotación. ¿Por qué sobreexplotación? Porque al pueblo indígena se les explota por su condición racial, por el racismo, por su situación inferior, se le sobreexplota, por eso se le domina y por eso se le aplasta. Y también dentro de las relaciones de producción se le explota, las relaciones de explotación del capitalismo naciente, o sea, los albores del capitalismo, o sea, el final del feudalismo y los albores del capitalismo. Entonces ya se dan esos dos aspectos, entonces se genera el sobreexplotado. Y por eso en muchos planteamientos políticos ya se habla de la sobreexplotación racista, porque es una sobreexplotación que tiene el apellido como tal, el apellido racista. Hay una situación. El capitalismo que hoy está en Guatemala, por primitivo que sea, porque no se ha desarrollado, se mantiene estático en la acumulación de capital sobre la apropiación privada de la tierra de los pueblos indígenas. Lo vemos hoy con la palma africana, lo vemos con los biocombustibles, lo vemos hoy con la minería, de las hidroeléctricas. Está el caso de que el presidente del equipo de fútbol Real Madrid es, junto con la familia Gutiérrez en Guatemala, son los propietarios de las empresas de las hidroeléctricas que desviaron el río Cabón por 50 kilómetros, o sea, 50 kilómetros del recorrido del río Cabón fueron desviados para favorecer el flujo de agua para sus hidroeléctricas. Hoy por hoy, este capitalismo, la acumulación de capital en el capitalismo guatemalteco de hoy sigue teniendo los mismos rasgos que comenzó a tener en los albores del capitalismo y se sigue sustentando en el racismo con la misma mentalidad del derecho divino y el derecho histórico de apropiarse de todo. Poníamos el ejemplo del presidente del Real Madrid asociado con las familias Gutiérrez para sacar adelante
sus hidroeléctricas en Alta Verapaz. Hay una situación interesante sobre las hidroeléctricas para señalar la magnitud del daño, no solo la destrucción del río Cabón. En Guatemala, uno de los departamentos que más agua produce, que más agua le aporta a la humanidad, es Alta Verapaz. Y es el departamento que menos conexión intradomiciliar tiene de agua potable. Y es el departamento que hoy le están expropiando su agua para generar energía eléctrica para poder aumentar sus negocios para la exportación de energía eléctrica. Entonces vemos que realmente, en esencia, el racismo sigue actuando y lo siguen perfeccionando. Aquí hay una situación más que decir del derecho. Los capitalistas, eso sí, el principio de la propiedad privada, el sentirse con el derecho de sobreexplotar, el sentirse con el derecho de apropiarse hasta de las relaciones sociales de los indígenas, el sentirse con toda una serie de derechos, los ha llevado, se sustentan en los principios del capitalismo, el individualismo, el egoísmo, el derecho de explotar, la apropiación privada de la plusvalía, o sea, el producto, el valor agregado que tiene el producto final que generado por el trabajo de la humanidad. Todo eso, ¿verdad?, son los principios capitalistas. Pero fundamentalmente el principio de la propiedad privada en Guatemala casi es una categoría metafísica. Recordémonos que por la propiedad privada, pues en Guatemala la vida, ese principio de la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada por parte de la oligarquía, vale más que el derecho a la vida que es sagrado dentro de la humanidad. Y si no, la mejor prueba, lamentablemente y desgraciadamente para nuestra historia, es el genocidio. En donde, recordémonos que en el programa, que en sus mensajes dominicales en el año 82, cuando Ríos Montt anuncia el Plan Victoria 82, en un domingo, dice: ha llegado la hora de hacer lo que Dios manda, ¿verdad? Hay que defender al Estado, los principios democráticos y la propiedad privada. Entonces, el derecho a la propiedad privada desde la colonia vale más que el derecho a la vida. Como pudimos ver como pudimos escuchar y más que ver en este conversatorio, tenemos un importante aporte de análisis de la historia de este país en el que necesitamos entender y conocer la historia para saber por qué estamos llamándole falsa independencia a este show que el gobierno actual y las élites económicas y políticas del país deciden festejar como el segundo bicentenario de lo que para ellos es una independencia, pero que para el pueblo, para los pueblos de Guatemala e incluso de Centroamérica, no significó nunca ninguna independencia, sino más bien el inicio de una serie de despojos que nos traen hasta nuestros días. En el inicio estábamos hablando acerca de que el repartimiento y la encomienda fueron como los métodos o el camino de la acumulación de la riqueza, y que eso también generó la condición de esclavitud hacia los pueblos indígenas, pero que fueron los métodos y los caminos que las familias españolas crearon, ¿verdad?, para poder, a través de redes de familias que consolidaron en esta tierra, para poder incrementar su fortuna.
en su fortuna, su riqueza y la acumulación dineraria y material que hasta el día de hoy siguen gozando. Pues al inicio, desde ese estado colonial y con el correr del tiempo, las diferencias de trato que la España invasora daba a los habitantes peninsulares en América y el trato que también daba a los criollos, que eran hijos de españoles pero nacidos en estas tierras, se fue haciendo muy evidente. Es decir, los peninsulares tenían como el acceso y mayor posibilidad de dirigir el gobierno, en tanto que los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en esta tierra, no podían llegar o tenían muy limitado llegar a la dirección del poder político en esto. Entonces, pues esas divisiones van generando lo que después se va a consolidar como en 1821 como lo que llamamos ahora una falsa independencia. En el día de hoy, digamos en el presente, seguimos arrastrando estas cuestiones, las seguimos teniendo tan vigentes, tanto desde 1821 las tenemos tan vigentes hoy en día. Se evidencia hoy en nuestros días, se evidencia cómo una porción del espectro político nacional sigue siendo dominado y controlado por esas mismas redes de familias endogámicas forjadas en la colonia, en el estado colonial, y que alrededor de 1821 empiezan a disputarse con mucha fuerza la detentación del poder político, y además de eso pasar a seguir detentando el poder económico de la España peninsular, y más allá, digamos, para seguir forjando con mucha fuerza e imponer su razón de ser. También detentaron el poder militar. Estos tres elementos, el poder político, el poder económico y el poder militar, lo han tomado y lo han hecho herramientas e instrumentos de dominación en este momento para la acumulación de sus propias fortunas. Han despojado de desde el Estado colonial, desde la invasión española, europea en nuestras tierras, han despojado una y otra vez de los recursos naturales y de las riquezas naturales a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de esta tierra. Lo han hecho varias veces hasta el presente, en grandes oleadas, que pues luego vamos a tener momentos de poder discutir. Hoy mismo, estas mismas familias que consolidaron redes de familias, es decir, casándose los hijos y las hijas entre sí para seguir perpetuando y acumulando la riqueza, siguen siendo familias que afincan la acumulación de su riqueza en la agroextracción de los recursos de esta tierra, ¿no? Y lo hacen hoy como ayer en territorios indígenas y territorios campesinos. En el estado colonial y alrededor de 1821 eran otro tipo de cultivos, pero al día de hoy siguen existiendo cultivos como por ejemplo la palma africana, las mineras, las cementeras, las hidroeléctricas, las cañeras, las cafetaleras y un sinfín de negocios de extracción agrícola basados en grandes cantidades de acumulación de tierra también, pero que justamente son tierras despojadas a los pueblos indígenas y que con base en eso entran en un aplastante uso de la fuerza, pero también basados en un elemento muy puntual, es decir, el racismo. Estas familias, para poder consolidar no solo el Estado colonial, sino que también el Estado republicano que luego viene a partir de 1821 hasta nuestros días, usan el racismo contra los pueblos indígenas como un elemento ideológico para fundamentar ese mismo Estado que se trae hasta el día de hoy. Digamos, ese Estado desarrolló su maquinaria de producción con base en la sobreexplotación a los pueblos indígenas. Es decir, una sobreexplotación racista que forja el despojo, la acumulación de dichas redes de familiares hasta el día de hoy en un capitalismo guatemalteco que sigue siendo arcaico, ¿verdad? Es un capitalismo guatemalteco no desarrollado aún, como en otras partes del mundo.
Este Estado y este mismo sistema capitalista que encaja muy bien se basa en el racismo como elemento ideológico para sustraer las riquezas naturales, que es lo que ya está mencionando, o sea, apoderándose de los ríos, de las montañas, de minerales preciosos, de metales preciosos, de bosques, de biodiversidad. En fin, como hoy en día un reglamento que permite el acceso a organismos genéticamente modificados, al uso y acceso de organismos genéticamente modificados, y que con base en ese mismo racismo aplastan todas las resistencias indígenas ante el despojo de recursos, que no han sido pocas, han sido una infinidad de resistencias desde el mismo momento de la llegada invasora, de la España invasora, hasta el día de hoy. Siguen habiendo oleadas, una y otra y otra y otra, resistencia en todo el tiempo, al mismo tiempo, en diferentes momentos de la historia. Hoy mismo tenemos muchos casos de los que pues más adelante también tendremos oportunidad de hablar, en donde se ve cómo el sistema, no de justicia, sino el sistema de injusticia como una herramienta para el aplastamiento de esas resistencias por la vía legal, siguen haciéndose por estas familias que siguen apoderándose de los recursos naturales y de los recursos metálicos, dinerarios, metálicos, perdón, que siguen apoderándose de los recursos naturales de esta tierra. Un caso muy específico puede ser, que vamos a mencionar, es el caso de Bernardo Caal, es decir, Maya Quechi, que ha sido enjuiciado y preso por la defensa del río Cagabón. Este río que está siendo explotado por familias criollas, herederas de aquellas familias criollas de las que hablamos en el pasado, y por también descendientes de aquellos negociantes peninsulares de la España invasora de aquella época. Entonces es un caso, y ya hay varios casos que podríamos seguir mencionando, pero se menciona cómo se usa el sistema de injusticia como una herramienta para aplastar a los pueblos indígenas y sus resistencias ante el despojo que siguen realizando estas familias. El racismo como instrumento del Estado considera a los pueblos indígenas como inferiores para que el genocidio y el exterminio de los pueblos indígenas siga vigente, ya que esgrimen un poder divino que de acuerdo a ellos, los distancia de estos seres inferiores, que son los que ellos llaman seres inferiores a los pueblos indígenas, y con base en eso se toman todas las prerrogativas y no tienen ningún ápice de sensibilidad humana para poder actuar en contra de los pueblos indígenas. Es decir, su forma, el racismo como instrumento ideológico de este Estado capitalista, es un elemento que sigue funcionando muy bien para la explotación y la extracción, sobreexplotación de los pueblos indígenas y la extracción de recursos de este país. Esto lo podemos ver en que las principales élites políticas y económicas son hoy los herederos y las herederas de aquellas familias que en 1821 detentan el poder de la España colonial invasora, pero que también son los herederos de los invasores de hace 500 años. Entonces, estas élites controlan el poder político el día de hoy y los negocios y toda la economía, y lo siguen haciendo a través del control de las fuerzas represivas del Estado, como la policía y el ejército. Entonces, es de esto, de todo lo que hemos estado hablando, y vamos a seguir hablando más adelante en una siguiente parte para pues seguir ahondando en estos temas que son de mucho interés histórico, pero que también de mucho interés actual, para poder entender lo que está pasando, pero también para poder enfrentarse y generar un mecanismo de organización y de resistencia para seguir combatiendo lo que tanto daño le ha causado a estas tierras. Yo dejo aquí la palabra, seguiremos en una segunda parte.